Este episodio fue creado originalmente en inglés y luego traducido al español utilizando DeepL y tecnología de clonación de voz con ElevenLabs. Todo el contenido, las experiencias y las opiniones compartidas son mías. Sin embargo, algunas expresiones pueden sonar un poco diferentes debido al proceso de traducción asistida por inteligencia artificial. Estás escuchando The Virgin Sex Educator, un podcast dedicado a abordar los tabúes y a descubrir la conexión entre la espiritualidad y la sexualidad. Para enviar tus preguntas de forma anónima, haz clic en el enlace de mi biografía de Instagram. You're listening to The Virgin Sex Educator, a podcast devoted to tackling the taboo and finding the connection between spirituality and sexuality. To submit your anonymous questions, click the link in my Instagram bio. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi serie sobre crianza en la Iglesia Sud con Sex Ed Rescue. Soy Nikki. Soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y me he asociado con sexedrescue.com para realizar esta serie en la que hablaremos de algunos temas realmente candentes que suelen surgir cuando se debate sobre una sexualidad sana y sobre cómo los padres pueden enseñar a sus hijos al respecto. El tema de hoy es la modestia. Ahora bien, si pensáis que esta va a ser una conversación sobre lo que deben llevar puesto las mujeres, entonces estáis en el lugar equivocado. Eso no es lo que vamos a hacer, porque durante mucho tiempo la modestia se ha reducido a eso, y no solo es una visión incompleta, sino que de hecho es extremadamente dañina, especialmente cuando hace recaer la responsabilidad de los pensamientos, sentimientos y comportamientos de otras personas sobre el cuerpo de las chicas. Eso no es lo que es la modestia. Así que hoy quiero replantear toda la conversación y quiero hacerlo enseñando la modestia como si se la estuviera enseñando a los jóvenes. Ya he hablado un poco de esto antes. Me gusta mucho tomar temas de las narrativas habituales en las que solemos encontrarlos, y me gusta sacarlos de ahí y situarlos en lugares en los que no solemos verlos. Y la conversación sobre la modestia siempre se da en el contexto de las niñas, de las jóvenes, de las mujeres en general, y simplemente no se enseña de una manera que realmente hable del valor de lo que la modestia nos enseña. Porque, atención, no se trata de la longitud de las faldas, no se trata de la ropa, no se trata de nada de eso, y queremos desvincularlo de ello, tanto como sea posible, porque cuando lo vinculamos a esas cosas, no solo lo estamos enseñando de forma incorrecta, sino que también estamos añadiendo mucha vergüenza, estamos añadiendo responsabilidad donde no corresponde y tampoco estamos enseñando a asumir la responsabilidad. Y lo más importante, cuando se trata de relaciones sexuales y del tema de la modestia, no nos está llevando hacia relaciones íntimas y saludables, que es nuestro objetivo final. Y ese es el valor que estamos enseñando con todos estos principios de los que vamos a hablar, siendo la modestia uno de ellos. Ese es el objetivo. Y cuando lo enseñamos en términos de largo de falda, y lo enseñamos en términos de ropa, y lo enseñamos de manera que las mujeres son de alguna forma responsables de los pensamientos de los hombres, y eso añade esta desconfianza hacia los hombres, y además los chicos están aprendiendo que de alguna forma no son responsables de cómo interactúan con las mujeres. No, nos estamos alejando mucho de todo eso, no estamos haciendo eso. No queremos que la modestia sea una conversación sobre el control o sobre la vergüenza. En cambio, queremos que surja desde un lugar de poder y que sea una conversación sobre cómo usamos ese poder que tenemos. Ahora bien, antes de seguir adelante, quiero que nos centremos en lo que significa realmente la palabra modestia, porque cuando eliminas todo ese ruido cultural que nos rodea, en realidad es muy sencillo. La primera definición, porque voy a daros muchas de diferentes contextos y culturas, ya que creo que eso es útil y provechoso, pero si simplemente buscáis en Google la definición de modestia, es la cualidad de ser modesto en cómo te ves a ti mismo.
sin exagerar tu valor ni utilizarlo para elevarte por encima de los demás. Pero también significa ser moderado, no excesivo. En latín significa mantenerse dentro de unos límites. Y en el Islam, la modestia se describe como la decencia y la humildad que provienen de la fe, un deseo de defender la dignidad. Me encanta esa definición y de ahí es de donde vamos a partir en realidad de este deseo. Estamos promoviendo el deseo de defender la dignidad de nosotros mismos y la dignidad de los demás. Ahora bien, en turco, la definición de modestia está ligada a no exagerar tu valor en la forma en que te presentas. Si juntamos todo eso, la modestia no consiste en esconderse. Se trata de mantener los pies en la tierra, ser conscientes de nuestras elecciones y no utilizar lo que tienes de una manera que distorsione tu valor o el de otra persona. Y cuando lo vemos así, la modestia empieza a parecerse mucho más a la integridad. Y así es como queremos plantearlo, porque eso es lo que es. Cuando hablamos de modestia, la pregunta no es «Oh, ¿qué me pongo?». Eso es no entender nada. Risas. No es ahí a donde queremos llegar. La pregunta es ¿cómo te presentas de manera que generes respeto, confianza y conexión? De eso se trata la modestia. Ahora, déjame explicar a qué me refiero con poder, porque estamos enseñando a nuestros hijos que tienen ese poder. Les estamos enseñando a nuestros chicos que tienen esto. Cada uno de nosotros ejerce influencia. Tenemos presencia, personalidad. Tenemos un cuerpo. Y hay formas en las que influimos en los demás con esas cosas, con quienes somos. A medida que crecemos, sobre todo durante la pubertad, nos hacemos más conscientes de esas cosas, de nuestra presencia, nuestra personalidad, nuestro cuerpo y la forma en que podemos influir en otras personas. Nos damos cuenta de que puedo llamar la atención, puedo ser atractivo y puedo influir en cómo se siente otra persona. Eso es poder y no hay nada de malo en tener poder. Queremos enseñar esto a nuestros chicos. No hay nada de malo. Ahora bien, de nuevo, por supuesto, esta conversación es para niños y niñas, pero por el contexto y la importancia de esta conversación, voy a centrarme en que se lo estamos enseñando solo a los niños, solo a los jóvenes, para alejarnos lo más posible de la narrativa, de la cultura, de la pureza en la que solemos enseñar esto. Así que cuando digo niños, obviamente podéis incluir a ambos, pero yo lo voy a limitar a uno solo. ¿De acuerdo? Así que desde una edad muy temprana podemos enseñar a los chicos que sí tienen poder y que no hay nada malo en tener poder. Pero lo que importa es, ¿qué vas a hacer con el poder que tienes? Quiero daros una analogía que os ayude a aplicar esto de verdad y a explicarlo de forma práctica. Pensad en el dinero. El dinero no es malo. De hecho, es muy útil y se puede usar para construir una vida, para mantener a otras personas, para manteneros a vosotros mismos, ya sabéis, para crear oportunidades. Y el dinero también tiene poder. Y por eso importa cómo lo uséis. Podéis gastarlo de forma impulsiva, usarlo para impresionar a la gente, malgastarlo para intentar conseguir aprobación, o podéis usarlo de forma intencionada. Podéis invertirlo, podéis alinearlo con lo que realmente os importa y con el tiempo vuestra relación con el dinero dará forma a vuestra vida. La sexualidad y la influencia que conlleva son muy similares. Tiene valor, tiene impacto y la modestia tiene que ver con cómo empleas ese valor. ¿La utilizas para llamar la atención, para impresionar a la gente, para alimentar tu propio ego? ¿O la utilizas para construir algo significativo, para crear vínculos, para alinearte con tus valores? ¿Utilizas tu cuerpo, tu personalidad, tu capacidad para conectar? ¿Cómo la utilizas? ¿Lo estás utilizando para el bien tanto de ti mismo como de los demás? ¿O no tanto? Así es como queremos enmarcar esta conversación. Porque la modestia no consiste en fingir que no tienes valor. No se trata de reprimirlo ni de ocultarlo.
Se trata de no hacer un mal uso de ello. No queremos exagerarlo, fingirlo ni gastarlo de formas que en realidad no te sirvan a ti ni a los demás. Se trata de elegir mantener la mesura, como dice una de las definiciones, de ser intencional, de usar lo que tenemos de una manera que cree algo bueno. Porque queremos enseñar a nuestros hijos que tienen la capacidad no solo de ser buenos, sino de crear bondad. Vale, todo esto suena muy bien, ¿verdad? Pero seamos realistas, porque tus hijos se van a encontrar en situaciones en las que esto se pone de manifiesto. Entonces, ¿cómo se manifiesta la modestia en estos diferentes escenarios? Empecemos con algo como las conversaciones de vestuario. Este es un tema importante. Es ahí donde los chicos suelen aprender a hablar de las chicas, a hablar de sexo y qué es lo que se considera aceptable. Y muchas veces eso se traduce en cosificar a las chicas, puntuar sus cuerpos y contar historias para ganar prestigio. Entonces, ¿cómo vas a enseñar a tu hijo a ser modesto? Aquí tienes algunas formas de abordar esa conversación. Bien, puedes decirles, mira, habrá momentos en los que otros chicos hablen de las chicas de cierta manera y puede que incluso sientas que eso es lo que se supone que debes hacer. Pero quiero que seas modesto, y la modestia tiene que ver con cómo tratas a las personas, incluso cuando no están presentes. ¿Estás hablando de ellos de una forma que los respeta o de una forma que los utiliza? Y puedes volver a replanteártelo. Quiero decir, mantienes tu comportamiento dentro de unos límites. ¿Estás exagerando las cosas para llamar la atención? ¿Estás exagerando un suceso que ocurrió o a otra persona y aprovechándote de ello para llamar la atención? Todas esas cosas son ser inmodesto. Queremos enseñar a los niños pequeños a reconocer estas conversaciones y no solo a no participar en ellas, sino a ser capaces de ver que tienen la opción de no hacerlo. Pero en última instancia, a medida que crecen, queremos que sean personas que denuncien ese comportamiento, que realmente comprenda lo que significa ser modesto y, volviendo a esa definición islámica, defender la dignidad. En realidad, se puede expresar así. Cuando se desarrollen esas conversaciones, quiero que te hagas 2 preguntas. ¿Esta conversación defiende mi dignidad como hijo de Dios? ¿Y defiende la dignidad de la persona de la que estamos hablando como hijo o hija de Dios? Y si no es así, entonces tienen la responsabilidad de tomar una decisión sobre lo que van a hacer. A veces la mejor opción será abandonar la conversación. Otras veces será defender lo que es correcto y expresarlo en voz alta y ayudarles a comprender que tienen mucho poder, que lo que tienen que decir importa y que el ejemplo que pueden dar a los demás importa. Y en última instancia, esto les aportará confianza en sí mismos y hará que no se dejen persuadir tan fácilmente para tomar decisiones que, ya sabes, se ajusten a lo que es culturalmente popular. En cambio, se basarán en esos valores y en el valor fundamental de crear una relación íntima y sana. Siempre puedes volver a eso. ¿Reflejan las conversaciones que mantienes a personas que tienen relaciones sanas e íntimas o que podrían tenerlas? Porque si estás cosificando a alguien, eso no encajaría en ese valor. Y tú quieres que tus hijos sean capaces de defender lo que valoran, lo que les estás enseñando que Dios valora. Ahora hablemos de las redes sociales, especialmente con los adolescentes. Esta es una conversación muy relevante porque hay mucho de esto que ocurre ahora mismo con nuestro desplazamiento, nuestros me gusta, nuestros comentarios y nuestras publicaciones. Puedes preguntarle a tu hijo, cuando estás en las redes sociales, ¿qué buscas? ¿Aprecias a las personas o las consumes? ¿Publicas para expresar quién eres o para provocar una reacción? Y luego vuelve a esa definición. ¿Te basas en quién eres realmente o intentas exagerar tu imagen para obtener reconocimiento?
Porque eso es la modestia. La modestia no consiste en inflar tu propio valor para llamar la atención. Se trata de estar arraigado en tu valor. Cuando hablamos con nuestros hijos sobre, ya sabes, qué tipo de relaciones están entablando, queremos que empiecen a reflexionar. ¿Solo buscas reconocimiento? ¿Estás traspasando los límites de alguien? ¿Estás creando una falsa intimidad? Volviendo a lo que es la intimidad, se trata de una familiaridad o amistad cercana. ¿Estás creando eso no solo con personas del sexo opuesto, sino también con otros chicos? ¿Tienes amistades que aportan luz a tu vida, que aportan positividad, en las que eres capaz de ser respetuoso contigo mismo y con los demás cuando estás con ellos? ¿Eres capaz de ser tú mismo, de sentirte visto y escuchado? Esta es una conversación muy importante, especialmente con los chicos jóvenes que también están entrando en la adolescencia. Necesitamos que establezcan relaciones íntimas para aprender. ¿Cómo es eso en todos los contextos diferentes? Y no limitarse a depender de que una mujer o una chica entre en su vida y, ya sabes, tenga intimidad con ellos. Y que la única forma en que sean capaces de relacionarse con eso sea sexualmente. Necesitamos practicar esto en todo tipo de relaciones y plasmar esta imagen en cada uno de los entornos. Necesitamos que los niños pequeños comprendan la capacidad que tienen para crear relaciones íntimas y saludables con todo tipo de personas, en todo tipo de relaciones, que puedan mostrarse tal y como son y que tienen una responsabilidad por sus propias acciones, por lo que aportan o reciben de una relación. Eso es importante y necesitan tener dignidad en sus elecciones y respetar la dignidad de los demás. Algunas preguntas que podemos ayudar a plantear a nuestros hijos, especialmente cuando están en la preadolescencia y la adolescencia, son: cuando hablas con alguien, ya sea por mensaje de texto o como sea, queremos que empiecen a preguntarse: ¿estoy intentando sacar algo de esa persona o realmente estoy intentando conocerla? ¿Estoy siendo sincero sobre mis intenciones? ¿Actuaría de la misma manera en persona? Y esto es realmente importante. ¿Estoy respetando su dignidad y la mía propia? Todo puede reducirse siempre a eso, porque no se pueden tener relaciones íntimas y sanas en la vida si no se sabe cómo respetar la propia dignidad y la de los demás. Y por eso la modestia, esta conversación, es tan importante, porque se trata de un valor que se está enseñando, el valor de la dignidad. Y así es como siempre queremos plantearlo. No queremos plantearlo de ninguna otra manera, porque si lo hacemos, perdemos el sentido. Cuando enseñamos que la modestia implica de alguna manera que otras personas son responsables de los pensamientos que uno tiene, eso simplemente no es cierto. Somos responsables de nuestros propios pensamientos, nuestras propias decisiones, nuestro propio comportamiento. Así que en lugar de enseñar a los niños que las niñas deben vestirse de cierta manera o hacer ciertas cosas o no hacer ciertas cosas, debemos enseñar a nuestros niños y jóvenes que son responsables de cómo responden a lo que sienten. Así que si tu hijo se fija en alguien que le resulta atractivo, puedes decirle: ¿sabes? Eso tiene sentido. Estás programado para pensar así y para fijarte en eso. No hay nada de malo en ello. Pero también queremos ver a las personas como personas completas, no solo su cuerpo. ¿Qué más ves en ellas? Porque quizá un niño pequeño te diga: vaya, son muy guapas. Bueno, eso está muy bien. Sí, yo también lo creo. ¿Qué más ves en ella? Animándoles a dar un paso más, para que no se limiten a cosificar y a fijarse solo en algo, sino que se fijen más en la persona, entendiendo y respetando que son más que su apariencia. Cuando hablas con tu hijo y empiezas a ver que busca atención de formas que quizá te parezcan un poco extrañas, puedes empezar a decirle: oye, quiero que prestes atención a lo que intentas obtener de la gente.
¿Estás intentando conectar o solo intentas sentirte validado? ¿Estás intentando mantenerte fiel a ti mismo o estás intentando demostrar algo? No quieres que se sientan avergonzados, solo quieres que tomen conciencia. Quieres que sean conscientes del impacto que tienen, del poder que tienen y de cómo les afecta a ellos y cómo puede afectar a los demás. Porque la modestia se reduce realmente a una pregunta: ¿qué estoy tratando de crear? ¿Estoy generando confianza, conexión y respeto o estoy utilizando a alguien, buscando atención o alimentando mi ego? Y para los niños más pequeños, esto puede ser muy, muy sencillo. Tu cuerpo te pertenece a ti y los cuerpos de los demás les pertenecen a ellos. Tratamos a las personas con respeto. A medida que crecen, puedes decirles que el hecho de que puedan llamar la atención no significa que deban utilizar a los demás de esa manera. Y para los adolescentes, ¿qué tipo de hombre quieres ser en una relación? ¿Tus acciones están en consonancia con eso? ¿Es eso realmente lo que estás diciendo o es lo que estás demostrando? Porque recuerda, si lo dices y no lo haces, no es un valor. Así que al determinar lo que realmente valoramos, sí, valoramos la validación, entonces nuestras acciones lo demostrarán claramente. Pero si valoramos el respeto, si valoramos la dignidad, tomaremos decisiones diferentes. Y eso no significa esconderse, eso no significa tener menos personalidad. Significa ser conscientes del efecto que tenemos en otras personas. Queremos criar a niños que se conviertan en jóvenes y luego en hombres que se respeten a sí mismos, que respeten a los demás y que utilicen su poder de una manera que genere algo bueno. Vivir con mesura, actuar con humildad y en última instancia defender la dignidad, tanto la propia como la de los demás. No queremos que nuestros hijos le tengan miedo a la sexualidad. Queremos ayudarles a tomar buenas decisiones. Y de hecho, normalmente el miedo empeora mucho estas cosas. Lo que queremos es que se sientan seguros de sus capacidades, de sus talentos y de compartirlos. Queremos que sean conscientes del impacto que tienen en los demás simplemente por ser quienes son, por su personalidad, por su cuerpo, por la forma en que pueden influir en los demás. Y queremos que sean responsables con todo eso, porque cuando comprendan su poder, sabrán cómo utilizarlo. Y de ahí es de donde vendrá su integridad. De eso trata toda la conversación sobre la modestia. ¿Estás tomando decisiones que se basan en la integridad, que respetan tu dignidad? Ahí lo tenemos. Eso es todo. Es así de sencillo. No necesitamos dar una gran lección sobre los largos de las faldas y hablar de las jóvenes relacionando de alguna manera la modestia con ellas. De forma explícita, no. En cambio, esta es una conversación que se puede tener perfectamente con cualquier persona y con todo el mundo. Y creo que resulta más beneficiosa cuando se sitúa en el contexto de los niños y los jóvenes, porque muy a menudo esta conversación no los incluye, y al no incluirlos, en realidad estamos pasando por alto lo esencial. Pasamos por alto el valor en sí mismo y lo vinculamos a cosas que no importan. Pero cuando nos respetamos a nosotros mismos y a nuestra dignidad, nuestras decisiones lo reflejarán. Nuestra forma de comportarnos, lo que vestimos, cómo hablamos de nosotros mismos y de los demás, todo eso se reflejará. Y será un reflejo de nuestra modestia. Así que muchas gracias por acompañarme una vez más hoy. Tengo más episodios en camino, así que no os perdáis el de la semana que viene, en el que abordaremos otro tema tabú. No dejéis de visitar sexedrescue.com. Allí encontraréis todos mis recursos y también enlaces a mi Patreon por si no tenéis suficiente. Gracias a todos y que paséis una semana estupenda.